Vamos a ver si pueden completar la siguiente frase, que muy de seguro usted la ha escuchado varias veces creciendo en algún país hispano. Lo único seguro y garantizado en la vida es la muerte. Lo único seguro y garantizado en la vida es la muerte. Y esto sabemos que no es solamente un mero dicho, porque hay una estadística clara y significativa que respalda y comprueba este dicho, y es que una de cada una persona muere, ¿sí o no? Una de cada una personas mueren, 100% sin excepción. Todo aquel que nace muere, el rico y el pobre, el alto, el bajito, el blanquito, el negrito, el hombre, la mujer, todos ¿qué? Todos mueren. ¿Por qué es esto? Hoy en nuestro pasaje, Pablo nos habla de la razón de esto, y es por la entrada del pecado al mundo. Génesis capítulo 3 nos habla de esto, cuando el pecado entró al mundo por medio de Adán. La muerte es algo universal porque el pecado es una realidad universal. Pero hoy, más que simplemente hablar de la muerte, Pablo en nuestro pasaje agarra esa certeza, esa garantía de la muerte para hablar de otra certeza. Que así como la muerte es cierta, para aquellos que están en Cristo hay otra certeza aún más segura, y es la vida eterna. Amén. Para los creyentes, la vida eterna es una certeza, es una garantía, es una seguridad. La vida es segura para el bajito, para el alto, para el blanquito, para el negrito, para el hombre, para la mujer, para todos los que están en Cristo. Tenemos una certeza, y es que tenemos la vida eterna por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todos aquellos que están en Cristo, por medio de la obra de Cristo, su gracia, como se titula nuestro mensaje hoy, su gracia va a ser sobreabundante. Una certeza sobreabundante. Y esa es la palabra que el Espíritu Santo de Dios tiene para nosotros en esta mañana, para animarnos y para llenarnos de gozo. Aún en medio de lo que podamos estar sufriendo, aún en medio de lo que podamos estar pasando, tenemos una certeza y tenemos una seguridad de que sí sufrimos, sí padecemos, sí, si Cristo nos vuelve vamos a morir, pero hay otra garantía, hay otra certeza, y es que tenemos vida eterna en Cristo. La semana pasada vimos la primera parte del capítulo 5, vimos los versículos 1 al 11 en nuestra travesía a través del libro de Romanos, y vimos cómo Pablo comenzó a aplicar todo lo que hemos venido viendo desde el capítulo 1 de Romanos. Todo lo que él ha venido explicando desde el principio de la carta, que ahora que nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús, ahora que nosotros hemos puesto nuestra fe en el Señor, tenemos una esperanza segura. Y decíamos la semana pasada, esa esperanza nos sostiene en medio de las tormentas, en medio de los problemas y en medio de las vicisitudes de la vida. Y decíamos que esa esperanza es un compás seguro que nos apunta a la vida eterna que tenemos al Señor. Y eso nos da esperanza, eso nos da seguridad, eso nos da consuelo. Pues en nuestro pasaje hoy, Pablo quiere agarrar esa esperanza, ese compás que vimos la semana pasada, y lo quiere anclar aún más. Él quiere probarlo aún más. Pablo quiere ofrecer aún más garantías de que esa esperanza, que es nuestro seguro compás, que esa esperanza está verdaderamente asegurada. Y lo hace al demostrar que nuestra esperanza, que esa gracia sobreabundante que tenemos en el Señor, es tan segura o más segura que la muerte misma. Así como la muerte es segura para el creyente, nuestra esperanza de la vida eterna es aún más segura todavía, para que podamos tener esa esperanza sólida sin importar lo que estemos viviendo en la vida. Pablo abre el pasaje hablando
de la entrada del pecado al mundo a través de Adán. En el versículo 12 él dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y se está refiriendo a Adán, como podemos ver en el resto del pasaje, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado entró la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Esta doctrina es conocida comúnmente como la doctrina del pecado original, que por ese pecado original que cometió Adán, por esa falta de él, toda la humanidad, todos sus descendientes están afectados por el pecado. La Biblia enseña que Dios instituyó, y lo vemos en este pasaje, a Adán como un representante de toda la humanidad. Y las consecuencias de si él hubiera obedecido, lo cual no hizo, las consecuencias de su obediencia hubiera sido la bendición para toda la humanidad. Pero Adán no hizo eso. ¿Qué hizo? Desobedeció. Y las consecuencias de su desobediencia han afectado ciertamente a toda la humanidad. Y por eso es que si hay algo seguro o garantizado en la vida es la muerte. Y sabemos qué fue lo que pasó ahí en Génesis 13. Él ciertamente desobedeció. Dios le dijo que no comieran de ese árbol y él no obedeció eso. Él desobedeció. Y por eso entró la muerte y la maldición a este mundo. No solamente la muerte, no solamente es que morimos, es que vivimos las consecuencias de vivir en un mundo maldito. Un ejemplo de eso es lo que pasó esta semana en Venezuela. Ese temblor, ese terremoto y tantas personas que han perdido la vida porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo maldito. Esto es una doctrina difícil de aceptar y de creer, pero es bíblica. Pensar, ¿verdad?, que por lo que hizo Adán, el resto de la humanidad sufre las consecuencias de eso. Pero es una doctrina bíblica. El versículo 13 y 14 nos habla de cómo el pecado existía en el mundo antes de la ley. Cómo desde Adán hasta Moisés, antes de que llegara la ley, que llegó cuando Moisés, el pecado existía en el mundo, pero cómo ese pecado, por no estar claramente definido por la ley, aunque todavía era pecado, cómo ese pecado no era transgresión, no era, por decirlo así, tan definido, tan claro y tan cierto. Pero sí era pecado, porque por ejemplo pensamos en el diluvio, Dios trajo juicio sobre el mundo, en el diluvio Dios pidió cuentas. Pero cuando llega la ley, el pecado, por decirlo así, no pasa de simplemente ser un pecado a hacer algo más serio, a hacer algo más definido, a hacer algo más claro, una transgresión. Piensen en el siguiente ejemplo. Piensen en una ciudad donde todavía no existe un código penal. Como por ejemplo, en el viejo oeste, aquí en los Estados Unidos, antes de que cuando era territorio solamente, antes de que se establecieran los estados. La gente sabe que robar y matar es malo y que hay castigo por eso. Pero como no hay un juez, no hay un policía, no hay un sistema de justicia claramente definido, no es tan serio. Pero cuando se promulga la ley, se establece un código penal, ahora cada delito queda claramente definido. Ya no es simplemente hacer algo malo, ahora pasa de simplemente algo malo a un delito, pasa de un pecado a una transgresión. Algo parecido es lo que Pablo está diciendo aquí. El pecado antes de Moisés, antes de la ley, existía, pero cuando viene la ley, el pecado queda claramente expuesto como una transgresión. Algo mucho más serio, algo mucho más definido. Y Pablo trae todo esto para resaltar que ciertamente en Adán todos nosotros hemos caído, todos nosotros hemos muerto y hemos pecado. Y la ley simplemente lo que hace es que eleva eso aún más. Nos muestra la gravedad y la seriedad de eso aún más. Todos sabemos que no hay nada
que nosotros podamos hacer para escapar la muerte es algo seguro, es algo inescapable por lo que Adán hizo. Pero así como la muerte es segura, la muerte es inescapable para los que están en Cristo, hay algo que es aún más seguro, hay algo que es aún más cierto, hay algo que es aún más valioso, y es la vida que nosotros recibimos en Cristo. Y eso es lo que Pablo ahora en el resto del pasaje nos trae. En el versículo 15 él dice, pero no sucede con la dádiva, con el regalo, con la gracia, como con la transgresión. No sucede con Cristo como lo que pasó con Adán. Porque si por la transgresión de uno, por la transgresión de Adán, murieron los mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundarán para los muchos. Lo que él quiere decir es que así como en Adán toda la humanidad ha muerto, para los que están en Cristo, esa muerte es vencida, es absorbida en victoria y vida eterna por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Algunos usan este verso y otros versos en este pasaje para enseñar universalismo. Bueno, así como todos en Adán murieron, pues todos en Cristo van a ser salvos. Pero el versículo 17 claramente dice que esto es para los que reciben al Señor. Y él viene enseñando eso desde el capítulo 1, que la salvación es por medio de la fe, y el resto de la Biblia lo dice claramente. Esta gracia del Señor, esta vida del Señor es para todos aquellos que ponen su fe en el Señor. Sí, todos, pero todos los que ponen su fe en el Señor Jesucristo. La muerte de Cristo es suficiente, es abundante y es poderosa para salvar a toda la humanidad. Si toda la humanidad pone su fe en el Señor, la sangre de Cristo es suficientemente poderosa para salvar a todo el mundo. Pero es solamente eficiente para aquellos que ponen su fe en el Señor. La salvación es por medio de la fe en Cristo. Lo que Pablo está tratando de resaltar en estos versos es que si la transgresión de Adán fue seria, fue poderosa, tuvo consecuencias, fue abarcadora como para traer la muerte a toda la humanidad, la maldición al mundo, la obra y la victoria de Cristo es aún más gloriosa, es aún más poderosa para dar vida a todos los creyentes. Por eso es que Pablo usa esa palabra aquí, gracia sobreabundante, donde el pecado abundó, la gracia le pasó por encima, sobreabundó por encima de las consecuencias de esa muerte. Y por eso él dice en el versículo 16, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, Génesis 3, pero la dádiva, el regalo, surgió a causa de muchas transgresiones resultando en justificación. Cristo vino por las transgresiones de todos nosotros. Y lo que Cristo hizo es que con su obra Él trajo justicia a pecadores como nosotros. Y nos ha dado vida. Adán trajo juicio y trajo muerte, pero Cristo trae justicia y trae vida eterna. La muerte es segura, es inescapable, es una garantía, excepto para los creyentes, excepto para los que estamos en Cristo. Nosotros tenemos la seguridad de que por la obra de Cristo esa muerte es cancelada y es reemplazada por la vida y la victoria de Cristo. Puede ser que tengamos que morir, hermanos, si Cristo no vuelve. Igual que han muerto creyentes en Cristo desde que Él ascendió al cielo. Pero tenemos la certeza de que cuando Él vuelva, vamos a resucitar con Él. Amén. Es una seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Y por eso es que nosotros, como dice el versículo 17, nosotros reinamos en vida. Versículo 17 dice, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, y eso es lo que ha pasado desde Adán, ha reinado la muerte, la maldición, el dolor, el sufrimiento.
mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, y aquí lo vemos, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Aún nosotros estando en este cuerpo que se enferma y que se muere, y nosotros pasando por el valle de dolor y de lágrimas y sufrimiento, estábamos orando y usted escuchó todas las peticiones que hay, podemos estar pasando por eso, pero espiritualmente nosotros estamos reinando en vida. Ya no, en nuestras vidas no reina la muerte, en el creyente reina la vida y por eso podemos, como vimos la semana pasada, regocijarnos aún en las tribulaciones, porque estamos reinando en vida con Cristo. Aleluya. Amén. Usted está reinando en vida con el Señor. Ahora ahí dice, como les resalté, para los que reciben esa gracia abundante. Usted ha recibido esa gracia abundante del Señor, que hay que recibirla. Usted tiene que rendir su vida al Señor. Usted tiene que recibir ese regalo. Tenemos que venir al Señor, tenemos que reconocer que somos unos pecadores, que nosotros no merecemos el cielo, que nosotros no vamos a entrar al cielo por nuestros méritos, por nuestras obras. Todo lo contrario, que lo único que merecemos es, como ahí dice, la muerte, el juicio. Eso es lo que merecemos. Pero miramos a la cruz de Cristo y vemos, como decía Lester, al inocente muriendo por pecadores, al justo muriendo por los injustos. Y vemos que ahí recibimos la vida del Señor. Y hay que recibirlo, rendir nuestra vida al Señor, abandonar nuestra vida al Señor, abrazar al Señor. Si hay alguno entre nosotros hoy que no ha hecho eso, rinda su vida a Cristo, reciba a Cristo. Pablo cierra el pasaje resumiendo el resultado de esta obra de Cristo. Miren el versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación, mira cómo lo sigue repitiendo, lo sigue repitiendo. Así como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia, por la obra, la vida y la obra de Cristo, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Para todos los hombres, que como dice el versículo 17, para todos aquellos que reciben al Señor. Y otra vez lo que Pablo quiere hacer es anclar nuestra esperanza de salvación en algo certero. Para que cuando usted mire su vida y usted dude de la salvación del Señor, o usted mire las circunstancias y usted dice, mi vida, estoy pasando demasiados problemas, demasiadas tormentas, como que para que el Señor esté complacido conmigo, para yo estar en Cristo, para que usted mire su vida y vea algo certero. No ponga su mirada en lo que se ve, sino en lo que no se ve, como veíamos la semana pasada. Y esa cosa certera que Pablo quiere que nosotros anclemos nuestra esperanza es que así como desierta es la muerte por el pecado de Adán, así desierta es la vida para el creyente por la obra de Cristo, por su vida y por su muerte. Y Pablo no menciona esto aquí, pero una evidencia, una prueba de esta lógica que Pablo está haciendo aquí es la resurrección del Señor. Es la resurrección del Señor. Cristo, si Él hubiera pecado, Él hubiera muerto y hubiera muerto ¿en qué? Muerto en sus pecados. Dios no hubiera recibido ese sacrificio. Pero Cristo murió y 3 días después ¿qué? Resucitó. La muerte no lo pudo retener porque Él ciertamente obedeció, Él ciertamente venció. Y nosotros podemos mirar la certeza de la resurrección de Cristo y saber, así Él resucitó, por tanto mi esperanza y mi vida es cierta, es segura. Y cuando Él vuelva, yo voy a resucitar con Él. Y yo voy a volar al cielo a encontrarme con el Señor para estar con Él para siempre. Eso es una certeza. Sí, yo estoy pasando este problema, sí, yo estoy sufriendo, sí tengo esta enfermedad, pero hay otra cosa que es más cierta. Y es que
Cristo resucitó, yo voy a resucitar con Él. Y así nosotros podemos reinar, hermanos, en vida. Es agridulce porque sufrimos el agrio de todavía vivir en este mundo de dolor y las consecuencias del pecado de Adán. Pero es dulce porque ya Cristo resucitó. Y puedo reinar en vida. Eso es lo que Pablo quiere lograr aquí. Que la gracia del Señor sea algo que nos llene de esperanza, que nos ancle, que nos ayude a vivir vidas en victoria, aún pasando por las dificultades, que podamos reinar en vida. Pero yo entiendo, nosotros miramos nuestras vidas, miramos esas circunstancias, miramos que todavía todos los días somos débiles, pecamos contra el Señor, aún así, y nos decimos y concluimos, es imposible. Yo no puedo resucitar con el Señor, yo no puedo tener vida eterna, yo soy un pecador. ¿Cómo yo voy a recibir esa vida eterna del Señor? Y encima de eso, miramos los problemas, miramos las circunstancias, miramos las tormentas y decimos, no, yo no tengo una esperanza segura, yo no tengo vida eterna. Y la explicación Él nos las da en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Sí, yo soy un pecador. Sí, yo tengo esa caída por lo que hizo Adán, pero hay otra realidad. Por la vida y por la muerte de Cristo, yo soy constituido un justo. Yo fui atribuido la justicia del Señor. Cuando usted pone su fe en el Señor, esa justicia perfecta de Cristo le es imputada a usted, le es atribuida a usted, le es contada a usted. Y por eso es que tenemos seguridad de la vida eterna. La vida eterna no es segura por si soy débil o no soy débil, si peco o no peco, porque todos pecamos, porque todos somos débiles. Y usted va a salir de aquí hoy y todavía va a ser débil y todavía va a pecar. Pero la certeza es Cristo y la obra de Cristo, la obediencia de Cristo. Por la obediencia de Él, usted y yo somos constituidos justos y aceptados delante de Dios. Por eso es que tenemos paz. No porque vamos a dejar de pecar, no, porque no vamos a dejar de pecar. El pecado es una realidad en este mundo caído. Él va a hablar de eso en Romanos capítulo 7. Eso no es licencia para pecar. Ese es el próximo tema en el capítulo 6. Pero nosotros miramos a Cristo y a su justicia. Y por eso es que nosotros tenemos justicia. Por nuestra fe en Cristo, nosotros somos declarados justos, amados. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. A Él sea la gloria por eso. Otra vez, no miramos nuestra vida para evidencia de que tengo vida eterna. No va a encontrar evidencia. No miramos las circunstancias para evidencia de vida eterna. No va a encontrar evidencia. Lo único que va a encontrar es dolor y sufrimiento y maldición. ¿Dónde miramos? Miramos a Cristo. Miramos a su vida, a su muerte, a su resurrección. Y eso es lo que hacemos todos los días, como estábamos hablando en la clase de discipulado. Levantamos, leemos la palabra de Dios, leemos la ley de Dios. Y como dice el versículo 20, nos vemos que somos unos pecadores. No simplemente que soy pecador, vemos que hemos transgredido la ley del Señor, como dice el versículo 20. Que he pecado contra un Dios bueno, contra un Dios justo, contra un Dios santo. Y nos vemos súper merecedores de la muerte. Pero a la misma vez, como dice el versículo 20, vemos otra realidad más grande, más poderosa. Y es que así como el pecado, la muerte y la transgresión y la ley me acusan, hay algo que vence esto. Hay algo que supersede esto. Hay algo que suplanta, que reemplaza eso. Y es, como dice el versículo 20, la gracia sobreabundante de Cristo. Donde el pecado abunda, hay pecado en nuestras vidas. Y abunda, ¿verdad?
Donde el pecado abunda, la gracia ¿qué? Sobreabunda. Y supersede eso. Y por eso podemos reinar en esta vida por la gracia del Señor, por lo que Cristo hizo por nosotros. Imagínese esto. Imagínese una ciudad grande. Bueno, yo pienso una ciudad, por ejemplo, como Los Ángeles, una ciudad grandísima. Y esa ciudad está abarrotada de llamas. ¿Sí? Tienen un fuego que ha abarrotado la ciudad completa. Y lleva días así. Y no se apaga. Y hay millas y millas de humo negro hacia el lado, norte, sur, este, oeste. Y hay millas de humo hacia arriba. Está negro, no se ve nada. Y no hay nada que se pueda hacer por eso. Y de momento viene del Pacífico una gran tormenta que arropa la ciudad con fuerte lluvia, con fuertes vientos. Y no solo apaga el fuego, sino que sopla de tal manera que desaparece el humo y al otro día sí se ven los restos, se ven los edificios quemados, pero ya no hay fuego. Y ya no hay millas de humo negro. Ni siquiera huele a humo, porque la tormenta sobreabundó sobre todo ese fuego, sobre todo ese humo. Y ahora lo que hay es claridad en esa ciudad. Eso es lo que la gracia del Señor ha hecho en nuestras vidas. Nuestras vidas estaban sobrecogidas por el fuego, por la maldición, por el pecado. El pecado abundaba en nuestras vidas, pero la gracia del Señor ha venido como una tormenta y ha sobreabundado todos los efectos y todos los resultados de ese gran fuego. Y así como el fuego arrasó, la tormenta arrasó aún más y pudo aún más. Eso es lo que Pablo está tratando de demostrarnos aquí, que la gracia de Cristo es más sobreabundante. Y que ahora para el creyente eso es una realidad que reina en nosotros, que nos debe dominar, que nos debe sobrecoger esa realidad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. El llamado que Dios nos hace en esta mañana, ya para terminar, es a no poner nuestra mirada ni en este mundo, ni en nuestro pecado, porque el mundo y nuestras vidas está siendo arrasada por esa tempestad de fuego. No pongamos la mirada en eso. No pongamos la mirada en nuestras faltas, no pongamos la mirada en nuestras debilidades. Y entonces concluir, viste, lo único que hay es fuego. Lo único que hay es humo. No tengo esperanza. El Señor está diciendo que no hagamos eso. Y pensemos que no vale. Entonces, ¿para qué voy a creer en el Señor? ¿Para qué voy a ni siquiera intentar pelear la buena batalla? Sí, es ciertamente como Pablo dice aquí, Adán falló y las consecuencias son serias, son funestas. Han traído una tempestad de fuego que ha arrasado con todo, sí, es una realidad, pero hay otra realidad mayor para el creyente. Y ahí es donde nosotros ponemos nuestra mirada. Hay uno que ha venido mayor que Adán, mejor que Adán, ¿y ese es quién? Jesucristo, el vencedor, y con su vida y con su muerte ha traído una tormenta de vida, una tormenta de refrigerio, una tormenta de salvación, y ha traído gracia sobreabundante. Que pongamos nuestra mirada en eso, que pongamos nuestra fe en eso, y que peleemos la buena batalla de la fe poniendo nuestra mirada en eso, no en el mundo, no en el dolor del mundo, no en nuestros pecados, no en nuestra debilidad, sino nuestra mirada en quién, en Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección y en su reinado. ¿Dónde Él está sentado ahora? Está en el trono de Dios reinando en gloria. Que nosotros pongamos nuestra mirada en eso y eso nos llene de vida. Eso nos llene de esperanza. Eso nos llene de fe, de ánimo, de victoria y con las ganas de seguir luchando y de peleando la buena batalla de la fe. Y otra vez, si usted no ha venido al Señor, la invitación a usted es a poner
su mirada en el Señor, a poner su fe en Cristo, a recibir a Cristo. Hoy el Señor lo llama a venir al Señor. No se vaya sin poner su mirada, su fe, su vida en Cristo. Para que no sea lo último que tenga, lo que tenga la palabra final en su vida, no sea el reinado de la muerte, sino sea, como dice aquí, el reinado de la vida de Cristo Jesús en su vida.